que hemos venido abordando de manera sistemática y tiene que ver con también la nueva etapa en la que va a entrar la investigación sobre el caso Iguala, sobre Ayotzinapa. Y hoy, desde luego, con la declaración del día, que son las que pronunció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, rechazando que se siga señalando al gobierno respecto de la desaparición de los estudiantes. Vamos a ver algunos datos para contextualizar esta declaración y venimos aquí a nuestra mesa de debate a hablar con el responsable, con el nuevo responsable de la investigación técnica de este caso y con un representante de la sociedad civil. Nos vamos a enlazar también posteriormente con el vocero del Consejo del Comité Nacional del PAN. El acuerdo de colaboración entre la CIDH y el gobierno mexicano sobre el caso Iguala establece un plazo perentorio de 6 meses para que el grupo interdisciplinario de expertos independientes concrete avances sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa dentro de una nueva etapa de la investigación con responsables diferentes a los que participaron en el anterior informe oficial de la PGR. El gobierno ha reiterado que el caso está abierto y que la responsabilidad de la segunda etapa de la investigación estará a cargo de la PGR, no de la Secretaría de Gobernación. Además, también salió de la CIEDO y pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos como recomendaba el informe del grupo de expertos de la CIDH. El gobierno mexicano prorrogó por medio año el acuerdo de colaboración con la CIDH que firmaron a principios de 2016 para coadyuvar en la investigación de Ayotzinapa. ¿Cuáles son los alcances del acuerdo? El grupo de expertos de la CIDH apoyará a la PGR en el nuevo peritaje que se hará en el basurero de Cocula, luego de que en su informe cuestionaran que ahí se hubiese incinerado a los normalistas como aseguraba la versión histórica de la PGR. El grupo interdisciplinario de expertos independientes solo podrá invertir a través del Ministerio Público con el propósito, según el gobierno mexicano, de colaborar con la autoridad nacional, sobre todo para dar certeza a los familiares de las víctimas. Posiciones. Ya basta de señalar al gobierno de la desaparición, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y agregó que con la prórroga de 6 meses al GI se comprobará si ello tiene razón o no sobre sus informes. Número 2. La PGR deberá aclarar por qué dejó pasar un año antes de citar a José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Rural de Ayotzinapa, declaró el vocero del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval. Número 3. La PGR no hace entrevistas, sino diligencias, por eso no puede tomar declaración a militares de la 27 zona de Iguala como pide el GIRE, salvo que surjan nuevos elementos que hagan necesario ampliar la declaración, señaló Eber Betanzos, encargado técnico de la investigación. Y número 4, el acuerdo con la CIDH es de colaboración y participación del grupo de expertos en la investigación, pero quienes toman las decisiones es el Ministerio Público. Toda diligencia, como entrevistas a los militares, se debe hacer a través del Ministerio Público, agregó. Arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros y me da muchísimo gusto que en este primer día de arranque de Excelsior Televisión no solamente abordemos este tema tan trascendente para la vida de este país, sino además que nos acompañe justamente el responsable, el nuevo también responsable de la investigación, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y además cumplió, porque oiga, nos había prometido que iba a venir después de la estancia en Washington, después de la audiencia de la semana pasada, y déjame decirle que cumplió. Te lo agradezco. No, gracias a ti. Y José Antonio Guevara, Pepe Guevara, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Él es el director de la Academia Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Arrancamos con el debate. Posteriormente se va a incorporar telefónicamente el vocero del Comité Nacional del PAN, pero ahorita creo que podríamos arrancar, pues creo que con la declaración del día. Se ha reproducido en varios portales, Eber, y es el secretario de Gobernación diciendo, a ver, ya no nos estén señalando o ya no señalen al gobierno de la República de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como ha venido, digamos, siendo desde hace ya casi 13 meses, ¿no? 13 meses desde que ocurrieron pues esos terribles hechos. La posición que tenemos nosotros tratando de una investigación abierta es que lo más relevante de este caso, en primer lugar, sigue siendo la búsqueda de los estudiantes y en segundo punto, la determinación de los responsables. Los responsables son autoridades municipales infiltradas por el crimen organizado. Solamente las locales, o sea, todavía está abierto.
Es un expediente abierto, pero lo que se conoce sobre el expediente, y no solo lo que está en el desahogo de la investigación, es que hay una participación identificada de policías municipales de Iguala y de Cocula, que fueron infiltradas por el crimen organizado y las cuales están en investigación para que el Poder Judicial de la Federación, a partir de ello, determine las responsabilidades que estime conducentes. Déjame entonces llevar la pregunta con Pepe Guevara y si entendí bien, digamos que trato de relacionar la declaración de Osorio con tu respuesta, y es, a ver, ahorita lo que está diciendo el gobierno federal es lo que hay de responsables son autoridades locales, policías municipales, y quiten un poco ya la mirada del gobierno de la República, o sea, del gobierno federal. ¿Estoy en lo correcto? En una investigación abierta. En una investigación abierta, así es. Bueno, yo creo que un poco la crisis que hemos podido ver recientemente en este y otros incidentes de violaciones graves de derechos humanos es que se adelantan mucho los funcionarios públicos en establecer cuáles son verdades jurídicas, verdades históricas. Yo creo que no es momento para descartar ninguna posibilidad y decir que no tienen que estar volteando a ver a algún funcionario o algún área del gobierno federal cuando esté una investigación abierta, particularmente teniendo en cuenta que a muy poca distancia de los hechos, en la misma zona, está presente un cuartel militar, que se tiene información pública derivada de las mismas investigaciones de la participación de las fuerzas federales armadas en la estrategia de seguridad en el Estado desde hace muchos años, y que lo que se necesita es hacer entrevistas a los servidores públicos del Ejército para conocer cuál es su visión de los hechos. No se trata de responsabilizar por lo pronto a nadie de su responsabilidad por la desaparición, sino se está buscando la plena colaboración de todas las instituciones del Estado, lo cual hasta la fecha no se ha dado con los servidores públicos del Ejército. No es la primera vez que vemos que enfrente de las narices de las Fuerzas Armadas suceden atrocidades. El caso de Acteal, que precisamente se discutió en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde murieron 40 y tantos personas en un centro religioso, estaba muy cerca de donde estaba el ejército, y la investigación siempre apuntó a grupos armados al margen de la ley, y nunca se permitió una investigación abierta, cuando ellos seguramente pudieron haber tenido información de cuál era el movimiento de gente en un lugar tan controlado, porque los movimientos están controlados por las instituciones federales de seguridad. Tú estás tomando la investigación, subprocurador, que incluso sale de la Siedo, donde había estado, donde había permanecido el expediente, la averiguación los últimos 13 meses, pasa ahora a Derechos Humanos. ¿Coincidirías en retrospectiva en el señalamiento de Guevara respecto de que sí ha habido una actitud, digamos, de adelantar declaraciones de parte de los funcionarios públicos sin contar con todos los elementos para poder señalar presuntos responsables? Con el gusto de compartir este programa con José Antonio, manifiesto, como él mismo lo ha comentado, que el Poder Judicial de la Federación es quien tiene a su cargo establecer una determinación de carácter judicial, y que además debe pasar por todo un sistema recursal. Corresponde al Ministerio Público de la Federación, en una investigación abierta, que todos aquellos que tengan información que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos participe en las diferentes diligencias que sea necesario recabar. Y en este sentido, hablando de la desaparición de los estudiantes, lo que en el desahogo de la investigación es también de conocimiento público en esta versión que sabes que la Procuraduría General de la República ha colocado en su portal de internet, es que hay una clara participación por parte de policías municipales en las agresiones a los estudiantes, y a partir de ello evidentemente se desarrolla una investigación que tiene que tener conocimiento de todas las autoridades que tienen información para el desahogo de la propia investigación. Ahora, ahí divido en dos partes tu respuesta. Una es, en efecto, el señalamiento que han hecho la Procuraduría, clarísimo, con las autoridades locales, pero también me parece que estás abriendo la puerta a lo que en su momento el propio subsecretario Campa creía entender que decía de, por ejemplo, las entrevistas respecto a los militares, que se buscaría el mecanismo para que se produjeran. Y en ese sentido, pues sería a través de ustedes, ¿no?
La Procuraduría General de la República, cuando tiene el Ministerio Público en ejercicio de su autonomía elementos que llevan a la necesidad de que alguna autoridad o algún particular declare, tiene la obligación de llevar a cabo esta diligencia. Tratándose de cualquier autoridad, en el marco de la coadyuvancia técnica que se ha suscrito con el grupo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de sus líneas de trabajo es precisamente proponer líneas de investigación. Las líneas de investigación para desahogarse requieren desarrollar diligencias. El Ministerio Público de la Federación siempre está abierto a que en su autonomía estas se lleven a cabo. La sociedad civil, digamos, yo sé que no tienes la representación de ella, pero en este caso, en esta mesa, eres su representante, ¿se sentiría satisfecha Pepe Guevara con digamos, esa disposición de la que está hablando el subprocurador de encontrar los mecanismos y abrir las líneas de investigación pertinentes o que hubiera lugar y que pudieran incluir mecanismos para entrevistar militares? Bueno, yo primero que nada creo que estaríamos todos de acuerdo, de un sector muy importante de la sociedad civil, en la relevancia que implica para el Estado mexicano y en particular para las víctimas el que se haya celebrado este convenio con la Comisión Interamericana, que se haya podido constituir este grupo de expertos y que este grupo de expertos haya podido o esté pudiendo arrojar luz sobre mejores líneas de investigación u otras líneas de investigación. Eso yo creo que es algo muy importante, que hay que celebrar la disposición de las partes, de la Comisión Interamericana, por supuesto del gobierno federal, de los representantes de las víctimas y de las víctimas mismas. Por lo que se refiere en particular a las entrevistas que se deben de llevar a cabo por la Procuraduría General de la República, diligencias o la toma de testimonios, no tenemos la menor duda que la PGR tiene las facultades constitucionales y legales para poder llamar a cualquier ciudadano mexicano para que rinda un testimonio. Lo que a mí me parece sorprendente es que cuando se trata de militares, y no es en este caso, sino en todos los casos en donde hay militares involucrados, el llamado para que un militar comparezca ante un ministerio público se hace de manera institucional. No se busca al militar, se busca a la Procuraduría de Justicia Militar para que él vea la disposición que tiene el militar. El convenio, en efecto, parece relanzar la investigación de Iguala y parece abrir una nueva, una segunda etapa después del informe oficial que ya hemos abordado suficientemente, que dio a conocer el anterior procurador con todo este tema de la verdad histórica. Pero lo cierto es que sí deja o ha dejado una serie de interrogantes sobre cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de esta averiguación respecto de todas las pruebas y digamos la averiguación anterior, incluidos, por ejemplo, pues cerca de, tú me corregirás, cerca de 100 detenidos por este caso. 111 detenidos. Se perderían, habría razón o pruebas o elementos para dejarlos en libertad o no. ¿Cuál es, digamos, la situación jurídica de esta nueva etapa? En primer lugar, es importante mencionar que el ejercicio de la acción penal federal en México corresponde al Ministerio Público de la Federación, que es el Ministerio Público de la Federación, que es la Procuraduría General de la República, actúa a través de subprocuradurías, la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Derechos Humanos o sus diferentes subprocuradurías. Pero el ejercicio de la acción penal siempre es del Ministerio Público de la Federación. O sea que aunque cambie de áreas, por ejemplo, de la CIEDO a tu área, sigue siendo el Ministerio Público de la Federación. No hay absolutamente ninguna alteración respecto del ejercicio de la acción penal. Y ese Ministerio Público de la Federación, que es algo que teóricamente se llama la indivisibilidad del Ministerio Público Federal, hace que pueda hacer uso también de las diferentes herramientas de las leyes especializadas. En este caso, la Subprocuraduría de Derechos Humanos podrá hacer uso de todas las herramientas que para el ejercicio de la acción penal en su investigación tiene el Ministerio Público Federal. Y en este caso, si tratáramos de ver, por ejemplo, el alcance del convenio con el grupo interdisciplinario de expertos, es solamente coadyuvancia. Es una coadyuvancia técnica. Todo lo que ellos hagan, fiscalizar, investigar, colaborar, en fin, participar, lo que se quiera poner, es en términos o a través del Ministerio Público. Exactamente. El Ministerio Público de la Federación conserva, porque así lo establece nuestro sistema legal, el ejercicio de la acción penal en todas sus manifestaciones. Ahora, ahí hay un punto que me preocupa y lo traigo con Pepe Guevara, que es si en efecto el GIRE va a participar a través de la Fiscalía Local
Hoy, otra de los apuntes que hizo el secretario de Gobernación es que dijo, no solamente dejen de señalar, sino ahora va a tener 6 meses el grupo de expertos para decirnos si no es cierto que no fue, por ejemplo, en Cocula, donde fueron incinerados, nos va a tener que decir dónde y cómo. Es decir, parece como que buena parte de la responsabilidad ahora recaerá en este grupo, en el esclarecimiento de los hechos, Pepe. Bueno, como dice el subprocurador, las funciones del Ministerio Público y particularmente las funciones de la coadyuvancia están limitadas siempre al actuar del Ministerio Público. Es una realidad que para quienes representamos víctimas de violaciones graves de derechos humanos es muy difícil poder lograr que en ocasiones el Ministerio Público lleve a cabo diligencias que te pueden interesar como representante de una víctima porque puede presentar múltiples razones de índole en ocasiones políticas o no justificadas. El problema que se tendría en un escenario como el que estamos presenciando, por lo que señalas que el secretario de Gobernación dijo, de atribuirle la responsabilidad de establecer el lugar de los hechos de un crimen a un órgano que no cuenta con todas las herramientas de investigación, pues es un poco, o descansa en el desconocimiento del orden jurídico mexicano, que lo dudo, porque le han de haber pasado buenas tarjetas al secretario de Gobernación, o bien lo que quiere hacer es distraer la verdadera responsabilidad de quien debe de hacer una investigación. Si verdaderamente el gobierno quisiera que el grupo de expertos determine todas esas verdades o todas esas situaciones de facto, sería muy bueno que le amplíen las atribuciones, lo cual requeriría pues de hacer un esfuerzo de interpretación de las normas para poderle dotar de mayores herramientas, para que no se establezcan pues, supuestos problemas jurídicos, para que un militar pueda platicar con la coadyuvancia. No hay ninguna restricción legal en mi opinión, porque no es la primera vez que platicarían los militares con un experto internacional. Han ido múltiples veces a la Comisión Interamericana, hacen uso de la palabra en ocasiones con los miembros de la Comisión y nunca han alegado que no tienen facultades jurídicas para ello. Han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hablar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tener que hacer otro corte, pero voy rapidísimo contigo a preguntarte, ¿cómo valoras tú la declaración del secretario de Gobernación? Me parece que el hecho importante a resaltar es que se suscribió un acuerdo importante la semana pasada en el marco de la audiencia pública del caso Iguala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace explícito hacia la Comisión una serie de acuerdos que se han planteado por los representantes y por las familias. En la reunión con el señor presidente de la República le hicieron planteamientos, uno de que pasara el expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, otro que se refiere a la incorporación de el informe del grupo de expertos al expediente de la averiguación previa, lo cual ya ocurrió, otro referente a que haya un trabajo siempre cercano a las víctimas y que da pauta de este interés, de la sensibilidad que debe tener un caso como este género para la atención de las diferentes respuestas. ¿Esa es en buena medida la razón del convenio, el dar certeza a las víctimas? Es parte de la necesidad que tienen las familias y la propia sociedad de acceso a la justicia, que es necesario facilitarlo en todas sus vías, una de ellas esta coadyuvancia técnica. Voy a hacer otro corte que me están pidiendo rapidísimo y regresamos con una pregunta que es obligada y es ¿y por qué tuvimos que hacerlo de esta manera a través de un convenio en Washington con organismos internacionales pública? Fundamentalmente las del secretario de Gobernación sobre el tema, pidiendo que se deje de señalar a el gobierno federal sobre la desaparición de los estudiantes y diciendo también que una de las razones por las que se había prorrogado el convenio, el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de expertos había sido para dar certeza a las familias una vez que concluya o en los próximos 6 meses cuando avance esta segunda etapa de un caso que permanece abierto. Estamos hablando con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, y con el presidente de la Academia Mexicana para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara. Me quedé contigo y era ¿cuál es la razón para haber tenido que llegar a este convenio y por qué tuvo que, digamos, celebrarse o acabar de afinarse en las audiencias que acaban de celebrarse en Washington, donde se desahogaron, pues si mal no recuerdo, por unos 3 o 4 puntos importantes sobre asuntos que tienen que ver con denuncias de derechos humanos en el país?
Es importante mencionar que después de que el 6 de septiembre fue hecho público el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos respecto del caso Iguala, la Procuradora General de la República a las pocas horas dio un anuncio en el cual, dentro de otras cosas, manifestaba pues esta incorporación del expediente y también que el Estado mexicano estaba interesado en que ocurriera una prórroga del mandato del grupo de expertos, prórroga que fue oficializada por el Estado mexicano y de la cual aún no se ha emitido una postura por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno mexicano está muy interesado. O sea, ¿no es un hecho la prórroga? Corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a acordar sobre la prórroga. El Estado mexicano la haya solicitado formalmente desde mediados de septiembre. Los expertos han manifestado su interés en que esa prórroga se produzca. Las familias en la reunión con el señor presidente también manifestaron su interés de que haya la prórroga. La sociedad civil lo ha planteado. Y ahora que tuvimos la oportunidad de estar con los comisionados, con el pleno de la comisión, el Estado mexicano hizo público su interés en que esta prórroga sea acordada. Y no solamente ello, sino manifestó que ha acordado ya algunos puntos, los cuales se hicieron del conocimiento de la opinión pública, con el grupo de expertos. Los 10 puntos, y que dirigen pues parte del desahogo de las tareas de lo que ocurriría en esta prórroga que se ha solicitado a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana manifestó que esta semana que está corriendo es cuando ella resolvería sobre la prórroga solicitada. ¿Cómo lo ves, Pepe? La relevancia de la participación de este grupo y la prórroga, que bueno, casi es un hecho que se consumará, por lo que deduzco de las palabras de su procurador. Tú dijiste hace unos momentos una palabra muy importante en este contexto, la certeza. Para nosotros no somos representantes de las víctimas del caso, sin embargo somos cercanos a la temática porque pues, representamos otras víctimas de desaparición forzada en el país en diferentes contextos. Es muy relevante esta participación del grupo de expertos porque precisamente le da certeza a la ciudadanía de que las investigaciones que se están llevando a cabo se están apegando a las obligaciones que tiene país en materia de prevención e investigación del delito de desaparición forzada de personas. Y lo que es muy importante es que está generando un precedente muy relevante para el país, porque ya no cabría decirnos a quienes queremos justicia de otros casos, como por ejemplo los desaparecidos de la Guerra Sucia, los desaparecidos de la época posterior a la Guerra Sucia, casos que no se logra explicación, como el caso de Miguel Orlando Muñoz, un militar desaparecido en un cuartel militar en el año 94 en el estado de Chihuahua, o los desaparecidos de la reciente llamada guerra contra las drogas. Necesitamos certeza también en las investigaciones. En ninguno de los casos, en los 11 casos, nosotros representamos varios casos de desaparición forzada. La Comisión Nacional en los últimos 8 años ha emitido 11 recomendaciones que representan a 35 víctimas de desaparición, de las cuales 7 recomendaciones son de la Sedena y de la Marina, con 20 víctimas en sus casos. Tenemos certeza. En los casos que nosotros representamos, las investigaciones son muy negativas, no apuntan a ningún lado, no tenemos información de a dónde van, les pedimos diligencias, no nos dan el acceso completo al expediente, hemos pedido copias sin testar en la calidad de representantes de las víctimas. Sin testar quiere decir que te las den sin tachar, para que puedas ejercer verdaderamente tu derecho a la coadyuvancia y no una simulación desgastante para los abogados y para las víctimas. No nos dan las copias. Entonces, a mí me parece la relevancia del caso es que es muy importante la presencia internacional que observe y que le permita a la Procuraduría General de la República recibir el apoyo que se requiere. No es un apoyo que viene a intrometerse en los asuntos internos ni afectar la soberanía del país. Es un acto voluntario de las autoridades mexicanas que están pidiendo la ayuda porque claramente lo que hemos podido ver en este caso es que por más que tengan la voluntad, no tienen la capacidad técnica de hacer un trabajo confiable. ¿Es su procurador un antecedente que pueda reflejarse en otros casos? Y por otro lado también es una manera, digamos, la certeza y la transparencia de parar
posibles acciones que pudieran llegar algunos de estos casos a la jurisdicción internacional? En primer lugar, me parece que es importante manifestar que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que se integra en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Sí, claro. Es nuestra Constitución, de su propio artículo primero, que establece este parámetro de regularidad constitucional extenso que habla de este ius comune de derechos humanos. Así es. Y que es importante mencionarlo. Pues la reforma de 2011, exacto, ¿no? México, cuando acude a los organismos internacionales para solicitar una coadyuvancia técnica como de este género, lo hace, por supuesto, porque hubo un planteamiento por parte de las familias y de sus representantes que solicitaron que se acudiera a esta figura, pero en el entendido de que ello forma parte de aquello que en su sistema jurídico está establecido para la defensa de los derechos humanos, que ese es el objetivo fundamental que tiene nuestra Constitución. Este punto también es relevante hacerlo notar de cara a la certeza, como comenta José Antonio, que nuestro sistema legal busca brindar y que encuentra, no solo en el caso Ayotzinapa, sino en el otro caso paradigmático en el sistema interamericano, que es el caso de Digno Ochoa, donde México es quien ha acudido a la instancia interamericana para solicitar una coadyuvancia. Sería el de Digna fue el primero. Exactamente. Vamos a conectar rápidamente por teléfono con el vocero del Comité Nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti, a todo el auditorio y a todos los demás compañeros de la mesa. Gracias por entrar. Estamos aquí hablando con el subprocurador de Derechos Humanos, con Eber Betanzos, y con el presidente de la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, y preguntarte a ti qué es lo que esperan de esta nueva etapa, el relanzamiento del caso Iguala, y en particular ustedes han venido haciendo un señalamiento, tú en lo específico, reclamando por qué no ha sido, por ejemplo, llamado a declarar el director de la escuela de Ayotzinapa. Pues mira, nosotros hemos reiterado en numerosas ocasiones que en este caso tan triste, tan lamentable de los 43 estudiantes desaparecidos en aquella trágica noche de Iguala, pues primero que tiene que tener una absoluta sensibilidad ante el dolor de los padres. En ese sentido, pues es un llamado que hemos hecho de manera permanente al gobierno federal. También hemos reiterado la necesidad de que haya una colaboración con este grupo interdisciplinario de expertos independientes y con la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que el gobierno debe de tener toda la apertura, incluso si me permites el término, la humildad de atender las recomendaciones de esta comisión, que como todos sabemos diagnosticó una grave crisis en materia de derechos humanos en nuestro país. Y por supuesto eso pues nos tiene que llevar a conocer la verdad y que se haga justicia. No debe de haber impunidad en este tema. Nosotros consideramos que se tienen que hacer todas las investigaciones pertinentes. Por eso es que hemos insistido en que se cite a declarar a todos aquellos que pudieran tener algún tipo de participación, como era el caso de este personaje que mencionas, el director de la propia escuela normal, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esa es un poco nuestra postura. Si llegue hasta la investigación, creo que ha quedado clara, hasta el final de la investigación creo que ha quedado clara que esta verdad oficial de la que en su momento habló el procurador Murillo Karam, pues hoy se ha ido cayendo poco a poco a pedazos. Lo acreditó este informe del grupo interdisciplinario de expertos, y pues ojalá que se siga con esta investigación, pero sobre todo que el gobierno muestre una mayor sensibilidad ante el dolor de los padres de familia. Déjame ir rápido con el subprocurador, porque ahí hay dos palabras que han sido una constante en esta investigación, Eber, y es el tema impunidad y el tema certeza. Y entre esas dos palabras me parece que es donde cabe buena parte de la colaboración del grupo de expertos. Una, si vamos a lograr cerrar este caso sin que se engrose la fila del 98% de impunidad que desafortunadamente afecta a buena parte de las investigaciones, y si están un poco para dar la certeza que no está dando la autoridad local. En primer lugar, la Procuraduría General de la República tiene el compromiso, no solo en esta investigación, en todos, pero ahora que estamos hablando del caso Iguala, de que no existe impunidad y que todos los responsables con los hechos sean presentados ante las autoridades judiciales para que se determine su responsabilidad y la sanción que conforme a derecho corresponda. Y uno segundo importante que tiene que ver con la certeza. Precisamente en el ánimo de esta certeza y de la transparencia que lo acompaña, es que la Procuraduría General de la República está muy interesada en que esta prórroga
prórroga del mandato del grupo de los expertos nos ayude a concluir su informe de cara al fortalecimiento de las líneas de investigación, de las acciones de búsqueda y además todas las cuestiones que tengan que ver con el desahogo de una investigación ministerial que de cara a las familias y a sus representantes dé total punto de certeza hacia una consignación sólida para el Poder Judicial Federal. ¿Tienes confianza en que después o al término de esta prórroga, Pepe Guevara, se cierre o pueda avanzarse y contrarrestar la impunidad que ha permeado este y otros casos? Bueno, yo tengo plena confianza en el grupo de expertos internacionales y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que crea este grupo de expertos, porque son personalidades independientes, imparciales y que se ajustan a los más altos estándares de derechos humanos. Y confío en que si la Procuraduría General de la República atiende las recomendaciones del grupo de expertos, como su procurador nos ha dicho que tienen la voluntad de hacerlo, probablemente la consignación sea de una buena calidad. El reto para la sociedad mexicana es poder observar de manera directa y clara cómo va a actuar el Poder Judicial. Ahí vendrá otro momento de observación a la actuación del sistema de justicia mexicano, porque los problemas de impunidad no solamente son de la Procuraduría General de la República, también pasan por el actuar del Poder Judicial Federal. Entonces pues tendríamos que diseñar un mecanismo para que la sociedad pueda presenciar permanentemente lo que está sucediendo en el juicio de los responsables de la noche trágica de Ayotzinapa. Voy con Rodríguez Doval, y por lo que se dice en la mesa y lo que habías sugerido tú en tu primera intervención, digamos que la meta o la expectativa es que una vez que termine este periodo de prórroga se pueda presentar las conclusiones que hubiera y fueran o sean creíbles y aceptadas por los propios familiares de las víctimas. ¿Tú ves ese escenario posible, Fernando? Pues mira, queremos pensar que sí. Por supuesto, después de todo lo que ha pasado en este año, en el cual, pues como hemos comentado, esta primera verdad histórica que se mencionó, pues se ha ido cayendo a pedazos. Pues pareciera que no existe esa confianza por parte de la sociedad hacia las autoridades. Sin embargo, pues nosotros queremos ser muy respetuosos de su trabajo. Nosotros queremos que la Procuraduría lleve a cabo una auténtica investigación. En ese sentido debe de haber, insisto, una colaboración institucional, la máxima apertura a este grupo interdisciplinario, a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pensar que de ahí puede haber justicia. Yo creo que tenemos que los partidos políticos y la sociedad civil presionar para que así sea. Creo que José decía algo muy importante, que es el tema del Poder Judicial después. No es únicamente la parte de la investigación que en estos momentos corresponde a la Procuraduría, sino que una vez que esto llegue ya a los jueces, pues que no exista impunidad, en este caso pues tan doloroso que ha sido para todos los mexicanos, y que desgraciadamente un año después seguimos sin saber plenamente qué pasó en aquella noche tan trágica en la ciudad de Iguala. Pues Fernando Rodríguez Doval, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí vía telefónica en Opiniones Encontradas, y voy cerrando, voy hacia el final del programa, voy con el subprocurador y en estos últimos 30 segundos de programa preguntarte, o se logran dar avances sustanciales en esta segunda etapa, o el riesgo de que el asunto pueda escalar a la jurisdicción internacional? ¿Estamos ante esa disyuntiva? El interés que existe por parte de la Procuraduría General de la República, el esclarecimiento de los hechos, que la búsqueda de los estudiantes nos lleve a saber dónde están y que todos los responsables sean consignados ante nuestras autoridades judiciales. Nuestro propio sistema legal establece los diferentes ámbitos de competencia en los cuales se desarrolla un caso presentado ante la jurisdicción mexicana, y aquellos que tienen que ver con los organismos internacionales en su esfera de competencias. El gobierno mexicano siempre estará atento a que en ese ánimo de acceso a la justicia, los justiciables puedan acudir a todos los instrumentos que están a su alcance. Bueno, pues ahí está el compromiso, Pepe Guevara. Vamos a darle seguimiento a este caso, vamos a seguirlo viendo, no sin antes agradecerle al subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, que haya estado con nosotros en este primer día del relanzamiento también de Excelsior Televisión, y a Pepe Guevara, presidente de la Academia Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la noche, nuestro nuevo horario de 7 a 7:45, y mientras tanto, páselo muy bien.